Kung Po Sin, Capítulo 1. La tormenta perfecta en Washington. Washington, D.C. se encuentra en medio de una crisis política de proporciones históricas. Expertos constitucionales, analistas políticos y veteranos de la capital observan con una mezcla de asombro y preocupación cómo se desarrolla lo que muchos describen como una de las convulsiones políticas más significativas en décadas. El centro de esta tormenta es un posible juicio político de emergencia contra el expresidente Donald Trump, combinado con señales evidentes de fractura dentro de lo que alguna vez fue su círculo interno más cercano. Para entender la magnitud de lo que está ocurriendo, es esencial escuchar las voces de quienes han dedicado sus carreras a estudiar las instituciones estadounidenses y los procesos de rendición de cuentas. El profesor de Derecho Constitucional Lawrence Tribe, de la Universidad de Harvard, ha declarado que estamos presenciando una convergencia de crisis institucionales sin precedentes en la era moderna. Según Tribe, la combinación de investigaciones criminales, presiones políticas y tensiones internas dentro del liderazgo político crea una situación constitucionalmente compleja que desafía los marcos tradicionales de análisis. La historiadora presidencial Doris Kearns Goodwin, quien ha estudiado crisis políticas desde la Guerra Civil hasta Watergate, señala que, mientras hemos visto presidentes enfrentar impeachment antes, nunca bajo circunstancias donde el gabinete mismo muestra signos tan visibles de desintegración simultánea. Esta observación es crucial porque tradicionalmente el gabinete ha servido como estructura de soporte durante crisis políticas. Cuando ese soporte colapsa, las implicaciones para la gobernabilidad son profundas. Expertos en ciencia política como Norman Ornstein, del American Enterprise Institute, advierten que no se trata solo de una persona o administración específica, sino de probar los límites y la resiliencia de nuestras instituciones democráticas. Según Ornstein, la pregunta central no es simplemente qué sucederá en las próximas semanas o meses, sino qué precedentes se establecerán que definirán cómo funciona el gobierno estadounidense en las décadas venideras. Los análisis de expertos convergen en varios puntos clave que requieren atención urgente y que exploraremos en profundidad a lo largo de este análisis exhaustivo. Cousy Massier. Capítulo 2. El análisis constitucional de un juicio político de emergencia. La cuestión de un juicio político de emergencia levanta interrogantes constitucionales complejas que los expertos en derecho están debatiendo intensamente. El concepto mismo de un impeachment de emergencia no está explícitamente definido en la Constitución, lo que ha llevado a académicos a examinar tanto el texto constitucional como los precedentes históricos para determinar qué es legalmente permisible y políticamente prudente. El profesor Michael Gerhardt de la Universidad de Carolina del Norte, uno de los principales expertos en procesos de impeachment, explica que la Constitución otorga al Congreso amplia discreción sobre cómo y cuándo iniciar procedimientos de impeachment, pero esa discreción viene con responsabilidades significativas. Gerhardt señala que mientras técnicamente no hay límite de tiempo constitucional para iniciar un juicio político, los redactores esperaban que estos procesos fueran deliberados y basados en evidencia sólida de delitos graves y faltas menores. La constitucionalista Kate Shaw de Cardozo Law School argumenta que un impeachment de emergencia podría estar justificado en circunstancias donde existe una amenaza inmediata y continua, pero definir exactamente qué constituye tal amenaza es donde comienza el desacuerdo político. Shaw advierte que acelerar excesivamente el proceso podría socavar la legitimidad del procedimiento y crear precedentes problemáticos para futuras administraciones. El exfiscal federal Preet Bharara, quien tiene experiencia en investigaciones de alto perfil, ofrece una perspectiva práctica. La velocidad debe equilibrarse con la meticulosidad. Un caso apresurado es un caso débil, y un caso débil no solo falla en responsabilizar, sino que también inmuniza al sujeto contra futuros esfuerzos de rendición de cuentas. Bharara enfatiza que la evidencia debe ser abrumadora y claramente presentada para que cualquier juicio político tenga legitimidad más allá de líneas partidistas. Los académicos también debaten sobre si un expresidente puede ser sometido a juicio político después de dejar el cargo. El profesor Brian Colt de Michigan State University, experto en esta cuestión específica, señala que existe precedente histórico de funcionarios siendo juzgados políticamente después de renunciar, aunque es raro y controvertido. El propósito de tal juicio sería principalmente preventivo, inhabilitando a la persona de ocupar cargos futuros. Tinamos Inaros. Capítulo 3. La anatomía de un gabinete en crisis. Expertos en gestión gubernamental y administración pública están observando con fascinación profesional y preocupación cívica cómo se desarrolla lo que muchos describen como una desintegración sin precedentes de la cohesión del gabinete. Para entender la magnitud de esta crisis, es útil escuchar a quienes han servido en administraciones previas y pueden ofrecer perspectivas
perspectiva comparativa. Leon Panetta, quien sirvió como jefe de gabinete de la Casa Blanca bajo Clinton y secretario de Defensa bajo Obama, ofrece una evaluación contundente. Un gabinete efectivo requiere confianza mutua, comunicación clara y alineación de objetivos. Cuando esos elementos se erosionan, la capacidad del gobierno para funcionar se ve severamente comprometida. Panetta describe situaciones donde secretarios de departamentos importantes están operando efectivamente sin dirección coherente de la Casa Blanca, creando políticas contradictorias que confunden tanto a burócratas de carrera como al público. La politóloga Karen Holt de Virginia Tech, especialista en organización del Poder Ejecutivo, señala que las filtraciones constantes y los relatos contradictorios de reuniones del gabinete sugieren una falta de disciplina organizacional básica. Según Holt, estas filtraciones no son simplemente embarazosas, son síntomas de una fractura más profunda en la capacidad de la administración para mantener coherencia estratégica. Holt observa que, cuando los miembros del gabinete no confían unos en otros, lo suficiente como para mantener conversaciones confidenciales, la deliberación honesta se vuelve imposible. El ex embajador Michael McFaul, quien observó de cerca la dinámica gubernamental durante su servicio, comenta sobre las implicaciones de política exterior. Los aliados y adversarios monitorean estas señales de inestabilidad interna y ajustan su comportamiento en consecuencia. McFaul explica que cuando gobiernos extranjeros perciben desunión en el gabinete estadounidense, pueden intentar explotar esas fisuras o pueden dudar en comprometerse con acuerdos que podrían no sobrevivir a cambios de personal. David Gergen, quien sirvió como asesor de 4 presidentes de ambos partidos, ofrece una perspectiva histórica valiosa. He visto administraciones enfrentar momentos difíciles, pero generalmente el gabinete se une en torno al presidente durante crisis externas. Lo inusual aquí es que la crisis parece emanar desde dentro, con el gabinete mismo siendo parte del problema más que parte de la solución. Nina Ezio, capítulo 4. Las implicaciones para la gobernabilidad. Científicos políticos y expertos en políticas públicas están analizando cómo esta crisis política impacta la capacidad del gobierno para abordar los desafíos prácticos que enfrenta la nación. Más allá del drama político, están las consecuencias reales para la formulación e implementación de políticas que afectan a millones de personas. Paul Light, de la New York University, experto en servicio civil federal, advierte que, cuando el liderazgo político está en caos, los funcionarios de carrera se encuentran en una posición imposible. Light explica que estos profesionales deben continuar cumpliendo sus responsabilidades legislativas mientras navegan por un ambiente de incertidumbre extrema sobre quién tiene autoridad para tomar decisiones y qué directrices seguir. La economista y experta en políticas Heidi Shierholz del Economic Policy Institute señala que la inestabilidad política tiene consecuencias económicas reales. Shierholz cita cómo la incertidumbre regulatoria causada por desacuerdos internos dentro del gobierno puede afectar decisiones de inversión empresarial, planificación económica y confianza del consumidor. Thomas Mann del Brookings Institution, veterano observador del Congreso, comenta sobre las dificultades de legislar durante crisis de este tipo. El Congreso ya es disfuncional en el mejor de los casos. Cuando se agrega crisis en el Poder Ejecutivo, la parálisis se vuelve total. Mann señala que proyectos de ley importantes sobre infraestructura, salud y seguridad nacional languidecer, porque la energía política se consume completamente con drama e investigaciones. La experta en seguridad nacional Juliette Kayyem, de Harvard Kennedy School, expresa preocupación sobre vulnerabilidades durante periodos de inestabilidad política. Nuestros adversarios están observando y periodos de distracción y división interna crean ventanas de oportunidad para acciones que normalmente no intentarían. Kayyem enfatiza que la seguridad nacional requiere coordinación fluida entre múltiples agencias, y cuando esa coordinación se interrumpe por conflictos políticos, las consecuencias pueden ser graves. El especialista en políticas de salud pública Dr. Ashish Jha, de Brown University, señala que crisis de salud pública no esperan conveniencia política. Jha describe cómo respuestas a emergencias sanitarias requieren liderazgo claro y decisiones rápidas que se vuelven casi imposibles cuando el gobierno está paralizado por conflictos internos. Di Uffizi, capítulo 5. Perspectivas históricas y comparativas. Historiadores y especialistas en política comparada ofrecen contexto crucial al examinar crisis similares en la historia estadounidense y en otras democracias. Sus análisis ayudan a determinar si lo que estamos presenciando es verdaderamente sin precedentes o parte de patrones recurrentes en sistemas democráticos.
Unidos. El historiador John Meacham, biógrafo presidencial y estudioso de crisis políticas estadounidenses, ofrece perspectiva tranquilizadora y preocupante simultáneamente. Estados Unidos ha sobrevivido a crisis que en el momento parecían existenciales: la guerra civil, Watergate, conflictos sobre el New Deal. La resiliencia institucional es real. Sin embargo, Meacham advierte que cada crisis debilita las normas un poco más, y hay un punto donde el daño acumulativo se vuelve irreversible. La politóloga comparativa Nancy Bermeo de Oxford University, quien estudia colapsos democráticos globalmente, señala patrones preocupantes. Lo que vemos en Estados Unidos refleja dinámicas que he observado en otras democracias bajo estrés: polarización extrema, erosión de normas, instituciones weaponizadas como herramientas partidistas más que árbitros neutrales. Bermeo enfatiza que las democracias raramente colapsan de repente, es un proceso gradual de degradación. El historiador presidencial Michael Beschloss contextualiza: durante Watergate, aunque hubo intenso conflicto político, las instituciones básicas funcionaron. El sistema judicial operó independientemente, el Congreso investigó meticulosamente y finalmente prevaleció la rendición de cuentas. Beschloss pregunta si esas mismas condiciones existen hoy o si la polarización ha alcanzado niveles que previenen que las instituciones funcionen como se diseñaron. Alan Lichtman de American University, quien desarrolló un sistema para predecir resultados presidenciales basado en factores estructurales más que encuestas, observa que las crisis actuales encajan en patrones históricos más amplios de realineamiento político, periodos donde las coaliciones se desmoronan y se reforman alrededor de nuevas líneas de división. Según Lichtman, entender esto como parte de cambio estructural más amplio en lugar de simplemente personalidad individual puede ayudar a predecir hacia dónde se dirige el sistema político. Expertos en democracias comparadas también señalan que Estados Unidos enfrenta desafíos que otras democracias maduras han navegado con diversos grados de éxito, ofreciendo lecciones tanto positivas como de advertencia. Nani Anzio, capítulo 6, escenarios futuros y recomendaciones de expertos. Mirando hacia adelante, expertos de diversos campos ofrecen análisis sobre posibles escenarios y recomendaciones sobre cómo la nación podría navegar este periodo turbulento. Sus perspectivas van desde lo cautelosamente optimista hasta lo profundamente preocupado, pero todos enfatizan la importancia de las decisiones tomadas en este momento crítico. El cientista político Francis Fukuyama de Stanford argumenta que las instituciones por sí solas no son suficientes, requieren ciudadanos y líderes comprometidos con hacerlas funcionar. Fukuyama recomienda esfuerzos sostenidos para reconstruir normas cívicas y encontrar formas de cooperación que trasciendan divisiones partidistas, aunque reconoce que esto es extraordinariamente difícil en el ambiente actual. La experta constitucional Laurence Tribe sugiere que, independientemente de cómo se resuelva la crisis inmediata, necesitamos reformas estructurales que fortalezcan las salvaguardias contra futuros abusos. Tribe propone legislación que clarifique el alcance del privilegio ejecutivo, fortalezca protecciones para inspectores generales y denunciantes, y establezca mecanismos más claros para la aplicación de citaciones del Congreso. Norman Ornstein recomienda un esfuerzo bipartidista para revisar y actualizar las leyes de ética y supervisión que no han seguido el ritmo de la realidad moderna. Ornstein señala que muchas normas que regulan el comportamiento gubernamental se basan en expectativas de buena fe que ya no se pueden asumir, requiriendo codificación más explícita. La historiadora Doris Kearns Goodwin enfatiza la importancia del liderazgo. En crisis previas, líderes de ambos partidos eventualmente priorizaron el país sobre el partido. La pregunta es si tenemos tales líderes hoy. Goodwin argumenta que las narrativas históricas sobre cómo sociedades superan crisis pueden proporcionar modelos y inspiración. Expertos en medios como Jay Rosen de NYU recomiendan que los periodistas enfoquen la cobertura en consecuencias sustantivas más que drama diario, ayudando al público a entender qué está en juego más allá de la política espectáculo. Rosen argumenta que la forma en que los medios enmarcan estas crisis afecta si el público puede procesarlas de manera que conduzca a participación cívica constructiva. Finalmente, educadores cívicos como Daniel Allen de Harvard enfatizan preparar a la próxima generación. Los jóvenes que están observando esta crisis formarán sus entendimientos de cómo funciona la democracia basándose en lo que ven ahora. Allen aboga por educación cívica robusta que equipe a los ciudadanos para participar reflexivamente en democracia incluso durante tiempos turbulentos. El consenso entre expertos es claro. Estados Unidos enfrenta un momento de prueba significativo, pero el resultado no está predeterminado. Las elecciones hechas por líderes, instituciones y ciudadanos ordinarios en los próximos meses y años determinarán si esta crisis fortalece o debilita permanentemente la democracia estadounidense.